Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un video más de Aprendiendo a Existir. El día de hoy vamos a seguir platicando sobre el tema de las emociones y, como siempre, pues nada mejor que platicar con Ana Paula al respecto. Bienvenida, Ana Paula, ¿cómo estás? Hola Carlos, bien, aquí con otro nuevo tema, ahora otro interesante tema sobre las emociones, específicamente hoy hablaremos acerca de la tristeza y cómo las personas pues visualizamos esta emoción que también pues, creo que es una de las emociones creo que más mal vistas, ¿no? Y más que quieren las personas como que evadir o que se dice que es demasiado ser vulnerable, el decir lo que nos afecta, lo que nos hace sentir mal, lo que nos hace sentir triste, está uno infantilizado, dos que es una persona a lo mejor hasta más femenina, es hasta una situación donde sobre todo los hombres no pueden llorar, no pueden sentirse mal, las personas que lloran, que dicen sus emociones, que dicen sus sentimientos, que se sienten mal, que se permiten sentir mal, son personas débiles, son personas que no aportan inclusive a la sociedad, ¿no? Porque todo esto desde hace muchos años se ha venido construyendo decir que no estés triste, siempre sé positivo, siempre haz algo para que no se te vea reflejado la tristeza, que es malo verse vulnerable ante las demás personas porque las personas pueden agarrar estas cosas de ti y lastimarte más, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto la tristeza es funcional? No es funcional, es que hasta qué punto también es bueno transmitir que nos sentimos tristes, qué es lo que nos duele, cómo nos sentimos. También yo creo que puede ser que en algún punto haya una barrera sana tal vez de decir o no decir lo que nos sentimos y a quién se lo decimos. Creo que esto sería muy importante hablarlo el día de hoy y determinar para empezar qué es la tristeza y qué sería a lo mejor, no sé, ya un grado de depresión, por ejemplo, porque creo que también está muy vinculado y que no es lo mismo, ¿no? Entonces creo que también tendríamos que hablar de ello. Sí, efectivamente, yo creo que las tres emociones que menos nos agradan y que por eso mucha gente considera que son emociones negativas, serían la tristeza, el enojo y el miedo. Desde el punto de vista terapéutico, desde el modelo de las prácticas narrativas y también un poco desde la parte cognitivo-conductual, en realidad las emociones no son ni positivas ni negativas en un sentido estricto, sino simplemente son. Por ejemplo, yo no juzgo el hambre como positivo o negativo, sino como algo inherente a estar vivo. Igual el sueño, igual la sed, no le pondría un calificativo como tal. No digo es hambre positiva o es hambre negativa, simplemente digo pues es hambre. Sin embargo, si quisiéramos ponerle un calificativo, porque nos encanta ponerle calificativos a todo, yo creo honestamente que los calificativos para las emociones, sean las que sean, tendrían que ser positivos. ¿Por qué? Porque biológicamente nuestro cerebro nos invita a hacer algo a partir de las emociones que se van activando. Seguramente la mayoría de quienes nos observan ya han visto una maravillosa película que se llama Intensamente, en donde de manera metafórica, que en realidad es como para niños, niñas, niñes, sin embargo en realidad también los adultos podemos aprender mucho de esta película. Ahí nos muestran cómo las emociones toman el control de nuestras acciones, metafóricamente a partir de ciertos personajes, y ahí aparecen varios personajes, uno de ellos precisamente es la tristeza, y bueno, toda la primera película es una pugna entre lo que la tristeza quiere hacer y lo que la alegría no le deja hacer, y a mí me parece honestamente que la tristeza es una emoción formidable en el sentido de que nos ayuda mucho a reflexionar y a modificar significativamente nuestras vidas. Gran parte de las obras literarias, de las canciones, de las obras de arte que el mundo actualmente puede disfrutar, han sido generadas a partir de la tristeza. Y si bien es cierto que la tristeza, cuando no está bien gestionada, puede llevarnos a la depresión, la verdad es que hay un trecho
bastante amplio entre tristeza y depresión, aunque mucha gente pues cotidianamente utiliza depresión para definir lo que en realidad sería mucha tristeza, o lo que en realidad sería una cuestión de vivir un duelo, ¿no? A partir de una pérdida. Entonces, bueno, de inicio la tristeza sería una emoción, o es una emoción básica, se conoce como básica porque se infiere que genéticamente los recién nacidos ya pueden mostrar tristeza a partir del llanto, a partir de su expresión facial, aunque aún no sepan hablar, aunque aún no sepan un idioma como tal, su rostro ya demuestra que esta emoción está preinstalada, por decirlo así, en el cerebro de ese niño o esa niña, y que obviamente esta tristeza, a partir de cómo la gestionen en la sociedad en la que ese niño o niña ha crecido, pues puede que se le dé un poco más de rienda suelta a esa tristeza, o se vea como algo sano, o se vea como algo que hay que reprimir. Que tú lo mencionaste claramente, hay una diferencia con respecto a cómo nos educan a los hombres y a las mujeres sobre la tristeza en particular. Vivimos en una sociedad machista, vivimos en una sociedad que reprime, y lo que de alguna manera nos han enseñado es que las mujeres sí tienen permiso para sentirse tristes, sí pueden llorar, sí pueden mostrar esta vulnerabilidad, y los hombres no. Sin embargo, aunque podríamos decir, bueno, eso favorece a las mujeres porque pues, sí les están dando chance y a los hombres no, en realidad se hace desde una perspectiva de, como la mujer es débil, la mujer pues sí puede mostrar esa debilidad porque no pasa nada. Porque ya sabemos que es débil. El hombre no porque el hombre no debe ser débil, ¿no? Entonces, asociar la tristeza con debilidad sería como asociar el hambre con la debilidad, o sería como asociar el sueño con la debilidad, o la sed con la debilidad. Es una tontería. Sin embargo, no es casual. Recordemos siempre que nuestro sistema, el sistema en el que vivimos, está diseñado de una forma específica para generar que sus ciudadanos, tú, yo y quienes nos escuchan, no sepamos cómo gestionar nuestras emociones, porque cuando no sabemos cómo gestionar nuestras emociones, actuamos de forma errática y normalmente, en términos generales, consumimos más medicamentos, consumimos más alcohol, consumimos más droga, consumimos más objetos irrelevantes, ropa, zapatos, etcétera, porque al final, como no queremos sentir esto y no sabemos cómo gestionarlo, el sistema nos ha hecho creer que la mejor forma de gestionarlo es tratando de evadirlo, y la mejor forma de evadirlo es temporalmente consumiendo algo. Entonces, al final, gran parte de las adicciones justamente se producen por la idea que el sistema nos inculca de la mejor forma de gestionar las emociones es reprimiéndolas. Claro. Entonces, la tristeza es simplemente una emoción básica que el cerebro nos lanza para invitarnos a hacer algo en particular. Y ese algo en particular, ahorita platicaremos qué es. Sin embargo, es igual de natural que sentir hambre, que sentir sueño, que sentir sed. Quien no siente tristeza es porque probablemente algo dentro de su cerebro no está funcionando de forma normal. ¿Cómo ves? Claro. De hecho, esto creo que me recuerda mucho y podría resumirlo en una frase de las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Entonces, en este aspecto creo que es como los medios masivos y que también las personas intentamos cambiar las emociones, ¿no? Intentar evadirlo, ¿no? Y como tú bien lo dices, el hecho de las mujeres ahora también ya no tenemos que ser las vulnerables, no tenemos que ser las sumisas, no tenemos que estar llorando, porque ese es el ejemplo más drástico de la femineidad y la vulnerabilidad, de que ahora tenemos que, no sé, estar del otro lado, ser más masculinas, valientes, no llorar, no hacer este tipo de cosas, inclusive facturar, consumir, generar dinero para poder estar en este cambio y vernos la valentía, ver la fuerza, la gallardía y lo que antes se decía que era un hombre, ahora nosotros nos convertimos en este papel, ¿no? De ser valientes y de ser fuertes. Las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Resumen. Sí.
Y es terrible porque al final nos han hecho creer que hay características que son específicamente femeninas y características que son específicamente masculinas. La mayoría de las geniales obviamente son masculinas, ¿no? La valentía, la inteligencia, la fuerza, la rapidez, y la mayoría de las soft, ligeras, que no están tan padres, podríamos decir que son de las mujeres. La capacidad de cuidar, la capacidad de ser compasivas, la capacidad de ser amables, la capacidad de sacrificarse por los otros. Entonces al final nos han hecho creer que lo que alguien determinó, o un grupo de personas determinaron que esto es de hombres y esto es de mujeres, en realidad es algo natural. Así es. ¿Quién dijo? Yo. O ¿quién dijo? Dios. O ¿quién dijo? La naturaleza, o qué sé yo. El punto es que todo eso que nos han enseñado en realidad es lo que debemos cuestionar. Muchas personas lo que hablan es de cómo generar nuevas masculinidades, y muchos filósofos dicen, ¿y qué tal si mejor dejamos de lado ese término de masculinidades y feminidades? Porque al final lo que estamos haciendo es un poco como ampliando esos paradigmas que nos han enseñado. Dividiéndolo más. Quizá, claro, cuando a lo mejor lo que nos conviene es quitarlos, ¿no? Partir de la idea de que yo, que soy hombre, puedo actuar, o que me identifico como hombre, puedo actuar como considere pertinente en función de la situación. Puedo llorar, puedo ser compasivo, puedo ser amable, puedo ser asertivo, puedo ser enérgico, puedo ser valiente, igual que tú, que no tiene nada que ver con si soy hombre o si soy mujer, y que estas características no están especificadas para hombres o para mujeres. Es como el color azul o el color rosa. Hay gente que literalmente al día de hoy, 2025, sigue pensando que el color rosa no lo puede ocupar un hombre porque es para mujer. Y a mí me parece que son mentalidades total y completamente retrógradas. Sin embargo, hay gente que ya cambió la idea de los colores y no ha cambiado la idea de la valentía es de hombres, la fortaleza es de hombres, la capacidad de resolver problemas es de hombres, las mujeres no, tienen que estar en casa cuidando a los hijos. Entonces, creo que al final sí es importante darnos cuenta de que aunque quizá ya hemos avanzado, todavía nos falta un gran trecho. Y más que buscar nuevas masculinidades o nuevas feminidades, a mí me parece que lo idóneo sería tratar de ir quitando esos términos, porque al final siguen siendo términos que dividen y que de alguna manera nos siguen haciendo creer que hay ciertas características inherentes a los hombres y ciertas características inherentes a las mujeres, lo cual me parece que es retrógrado. Entonces, creo genuinamente que la frase de ahora las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, es simple y llanamente pasarnos del otro lado. Y entonces ahora las nuevas generaciones van a ser las mujeres las que les van a decir a otras mujeres, o los hombres los que le van a decir a otras mujeres, tú debes ser fuerte, debes ser toda una mujer, no debes llorar. Y ahora los hombres les vamos a poder decir a los niños, se vale llorar. Y creeremos que eso es lo correcto, cuando en realidad pues se vale llorar, seamos hombres, seamos mujeres, sin que sea relevante en nuestra identificación de esos géneros. Entonces, bueno, creo y a cualquier edad, evidentemente, ¿no? Porque como que sí nos hemos creído la idea de que, bueno, igual puedo llorar si soy niño o si soy adolescente, sin embargo ya no puedo llorar si soy adulto o adulta, ¿no? Es súper común que los padres o las madres se nieguen rotundamente a mostrarse vulnerables frente a sus hijos, no se permiten llorar y fingen que todo está bien cuando es evidente que quieren llorar, y creo que es terrible, porque no es un problema de la persona, es un problema de la sociedad nos ha hecho creer que eso es lo correcto. Y entonces cuando terminamos diciendo, bueno, es que a lo mejor Carlos tiene un problema, o Ana Paola tiene un problema porque no se permite llorar, terminamos individualizando, personalizando una problemática que en realidad es de todo el sistema. Entonces, recapitulando un poco, la tristeza, lo que busca nuestro cerebro al activarla es principalmente 3 acciones. La primera, tratar de abstraernos un poco, de alejarnos un poco del resto de las personas. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda un poco como a hacer lo segundo, que es hacer una introspección. Esa introspección es tratar de analizar honestamente cómo nos estamos sintiendo. Es como si fuera un escaneo
emocional profundo. A mí me parece que es maravilloso. Y lo tercero que la tristeza nos invita a hacer es a reflexionar si queremos seguir haciendo exactamente lo mismo con nuestra vida o si queremos modificarlo. Gran parte de las grandes decisiones que hemos hecho, que han cambiado nuestra vida, han sido a partir de momentos de tristeza. Entonces es formidable porque la tristeza es el mecanismo que tiene el cerebro para hacer un cierto alejamiento de los otros, para hacer una buena introspección y a partir de esa introspección tomar decisiones trascendentales. Si no tuviéramos la tristeza, cada una de las decisiones trascendentales que hemos tomado, probablemente no las hubiéramos tomado. ¿Cómo ves? Me parece muy importante lo que mencionas y creo que también hay que hablar acerca de cómo se ve la tristeza en muchos aspectos, porque creo que las personas a veces dicen, no me quiero permitir sentirme triste porque si me permito sentirme triste ya no avanzo, ya no voy a trabajar, ya no voy a hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces es como decir, o sea, no quiero permitirme sentir hambre porque si no, ya no voy a hacer ciertas, ya no voy a trabajar o ya no voy a hacer otras situaciones. Y la tristeza, puedes convivir con la tristeza mientras estás haciendo otras actividades también, ¿no? También el estar vinculado de alguna u otra manera con esta emoción, darte 5 minutos de pensar, de sentir, de expresar lo que sientes y analizar si tienes que hacer ciertos cambios. Es como que, pues, en algún momento tengo que ir al baño, me voy al baño y hago todo y saco toda mi necesidad, y también es la tristeza, ¿no? Entonces voy 5 minutos, analizo, reflexiono, saco todo lo que necesito y voy a sentirme mejor para generar también otras actividades de mejor manera. Entonces, entiendo que a veces nos sintamos demasiado abrumados por todas las cosas tan difíciles que tiene la vida, que a veces te pasa alguna situación muy mala y que viene en conjunto con la otra, y la que sigue tal vez puede llegar a ser peor, y la que sigue, y la que sigue, y la que sigue, porque hay personas que tienen una historia de vida muy caótica, crisis tras crisis, y en algún punto entiendo el concepto de que digan, no, es que yo sí me tiro a la tristeza, que yo no creo que sea mal el concepto de la tristeza, más bien están diciendo, si me tiro a la depresión, o sea, si consigo una idea en conjunto de tanto tiempo en tristeza, en el letargo, en inmovilizarme, porque muchas veces lo ven así, ¿no? Confunden, yo creo que mucho el concepto de tristeza con la depresión y el letargo, no hacer nada, el quedarte ahí. Muchas veces también están intentando prejuiciar a ciertas personas que a lo mejor son demasiado sensibles, porque también hay un prejuicio, por ejemplo, con los artistas, con personas que sienten más, que son más dramáticos en un asunto de sentirse tristes, de poder expresarlo. Y hay personas que lo rechazan totalmente porque son personas que necesitan trabajar, que están en otro tipo de necesidad, que necesitan mucha actividad porque si no logran un objetivo que ya tienen determinado. Por eso a lo mejor como que se bloquean y no quieren sentir esta emoción, ¿no? Porque sienten que es letargo, porque sienten que no les es funcional. Que creo que ahí está muy contrariado, porque a mi consideración el hecho de que la tristeza es una de las emociones más funcionales, porque si te das, aunque no le des mucho tiempo, darle 5 o 10 minutos, un análisis completo, vas a poder generar mejores decisiones, un desahogo total en este frenesí de trabajar, y si no te das 10 minutos, media hora, voy a quitarme todo esto, después de ello vas a poder tomar mejores decisiones. Y creo que ese es el punto en donde las personas tenemos esta mala información con respecto a la información de la tristeza y lo que es el letargo, lo que es la depresión, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo han transmitido tus pacientes? Sí, la mayoría de mis pacientes, obviamente, cuando vienen conmigo consultantes, muchos de ellos piensan que tienen una depresión.
y en ocasiones lo que tienen, digamos que podríamos hablar de 3 diferentes situaciones. Una situación es tristeza, otra situación es un duelo y otra situación es una depresión. Para que se pueda diagnosticar una depresión se debe de cubrir con cierta sintomatología específica, ¿no? Una de ellas es que por lo menos esta sensación de mucha tristeza, de una tristeza muy profunda, haya durado mínimo 3 meses sin una razón aparente. Porque mucha gente dice, bueno, es que estoy deprimido, porque esto ya lo llevo sintiendo 6 meses o un año, y lo que ha pasado es que falleció un ser querido, o me despidieron de mi trabajo, o me separé. Entonces, ahí, aunque se cubre el tiempo, ¿no? Llevas más de 3 meses, en realidad sí hay una razón total y completamente lógica del por qué te sientes tan triste, que es porque falleció un ser querido, porque te despidieron de tu trabajo, te mudaste, finalizaste tu relación de pareja, etcétera. Entonces, obviamente ahí no necesariamente la etiqueta de depresión sería la más idónea, sino más la idea de un duelo. Estás viviendo un duelo que evidentemente se siente horrible, eso no minimiza lo que estás sintiendo, sin embargo la etiqueta es muy diferente. Y la etiqueta, como es diferente, el procedimiento a trabajar es distinto. Entonces tenemos gente que lleva un proceso de duelo, que cree que está en depresión, cuando en realidad es un proceso de duelo, y van en direcciones distintas. Generalmente cuando hay depresión se recomienda acudir con el psiquiatra recomienda algún tipo de medicamento que ayude a que biológicamente la circunstancia se empiece a salir de esta depresión. Sin embargo, cuando se sienten duelos, no necesariamente acudiremos al psiquiatra, porque a veces el entender que lo que estoy viviendo es una pérdida y que esa pérdida requiere ciertas actividades para poder de alguna manera soltarla o disminuir esta tristeza, ayuda muchísimo a que la gente lo entienda, porque entonces comienza a trabajar en aquello que tiene que realizar o que le conviene realizar, ¿vale? Porque la mayoría de la gente cree que solamente con el paso del tiempo los duelos se acaban. Falleció mi papá hace 3 años y ya, pues ya pasaron 3 años, ¿no? Y ya, creo que ya todo bien. Y probablemente hay muchas pequeñas actividades que conviene realizar para que genuinamente mi cerebro se sienta bien. El simple paso de los años no es suficiente en muchas ocasiones para que los duelos realmente finalicen. Lo vemos, por ejemplo, con gente que cada año, cada que se cumple un aniversario del sismo de 1985, pues se pone muy mal y ya han pasado muchísimos años. ¿Por qué? Porque para el cerebro el simple paso del tiempo no es razón suficiente como para cerrar un tema. Entonces tenemos depresión, que no necesariamente la mayoría de la gente que cree que tiene depresión tiene depresión. Tenemos duelos, que la mayoría de las personas están viviendo duelos y no saben que están viviendo duelos. Y tenemos tristeza que puede ser muy profunda a partir de un evento en particular, que si no se gestiona, pues se convierte en un duelo que a lo mejor se puede convertir en un duelo difícil, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos hacer o qué nos conviene hacer? Tú lo dijiste con mucha claridad. Se parte de la idea absurda de que si yo me dejo invadir por la tristeza, si yo me enfoco demasiado en analizar mi tristeza, dejo de ser productivo, dejo de hacer lo que estoy haciendo. Y entonces, como no quiero dejar de hacer lo que estoy haciendo, pues entonces mejor no me detengo a reflexionar sobre mi tristeza. Sin embargo, justamente por eso está la tristeza, porque la tristeza es una invitación del cerebro a decir, para todo y analiza si realmente tiene sentido que sigas haciendo lo que estás haciendo hoy. Es como el indicador del vehículo cuando me dice creo que es necesario que pongas gasolina, ¿no? Y entonces es tan absurdo decir no quiero sumirme en la tristeza porque dejo de ser productivo. Sería tan absurdo como decir no quiero detenerme y recargar gasolina porque dejo de avanzar. Y dices, pues sí, vas a dejar de avanzar mientras recargas gasolina, pero ¿qué crees? Si no recargas gasolina vas a dejar de avanzar. Entonces, no querer postergar
tu productividad, no querer hacer una pausa, en muchas ocasiones, además de que es absurdo porque al final, tarde o temprano, tu organismo te obligará a hacer una pausa. Por otro lado, en muchas ocasiones la gente lo hace conscientemente porque, aunque finge que no es del todo consciente, porque sabe que si hace una pausa y se pregunta genuinamente si está siendo feliz con lo que está haciendo, la respuesta será no. Y entonces, si le hace caso a su cerebro, va a tener que cambiar. Va a tener que cambiar de trabajo, de pareja, alejarse de su familia o reencontrarse con su familia. Es decir, algo tiene que cambiar. Y por eso mucha gente no quiere en realidad conectar con esa tristeza. Porque sabes que es como cuando la gente se siente mal y no quiere ir al doctor. Uh-huh. Porque tiene miedo de que el doctor le diga: tienes una enfermedad delicada y tienes que hacer algo con ello. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues no voy. Dice, pero es que en realidad eso no resuelve nada. Al contrario, lo único que hace es incrementar la dificultad. Porque cuando llegues a ir al doctor, probablemente ya será muy tarde. O ya será mucho más tarde que si vas desde el principio. No, pero es que si voy, dejo de ser productivo. ¿Y qué sentido tiene hacer todo esto si al final probablemente vas a tener que dejar todo para recuperar tu salud? Es exactamente lo mismo con la tristeza. Entonces, ¿por qué hacemos eso? ¿Porque somos tontos? No, porque el sistema nos ha hecho creer que eso es lo correcto. ¿Y cómo lo hemos aprendido? Porque normalmente es lo que hemos visto a nuestro alrededor. Es lo que vemos en nuestros padres, es lo que vemos en las personas que nos cuidan, es lo que vemos en nuestras amistades, que fingen que no están tristes para no detenerse. Y entonces decimos, bueno, si la mayoría hace lo mismo, pues probablemente eso es lo que yo tengo que hacer. Recordemos, el problema no es la persona, el problema es el sistema que nos entrena de esa manera. ¿Cómo? Está en esta idea con respecto a que la tristeza es una emoción y que no sabemos, bueno, más bien que nuestro cerebro está impidiendo esta emoción para volver a tomar ciertos cambios o para reestructurar porque sabemos que no nos estamos sintiendo bien. ¿Hasta qué punto le tenemos que estar haciendo tanto caso a este tipo de cambios, ¿no? Porque a lo mejor muchas personas creo que genuinamente son demasiado sensibles o que tienen una hipersensibilidad y que a lo mejor hasta publican todo y a lo mejor están diciendo en redes sociales que les hace sentir triste, que no, que sí, esto, y toda la emocionalidad lo ponen en vulnerabilidad y lo abren al público, por decirlo así. Eso también es correcto, eso es incorrecto. ¿Hasta qué punto podemos abrirnos tanto y hasta qué punto podemos decir, no, pues es que mi cerebro me está diciendo que haga esto y que lo voy a hacer y a lo mejor dramatizarlo o a lo mejor hacerlo público? ¿También es correcto o eso ya es un extremo? Bueno, lo primero que conviene hacer es entender qué sería como lo sano para a partir de ello compararlo con lo otro y ver qué tanto me estoy saliendo o alejando de lo idóneo. ¿Qué sería lo idóneo? Lo idóneo sería entender que cuando yo estoy triste, lo que mi cerebro quiere son tres cosas. Uno, que tome cierta distancia, es decir, ahorita a mis cuates les digo, este fin de semana no los veo, o voy a ir al parque a caminar, llegaré un poquito más tarde a casa, qué sé yo, ¿no? Es tomar un poco de distancia. ¿Por qué tomar distancia? Porque eso permite que el cerebro pueda hacer este escaneo completo, que ese sería el segundo punto. Y el tercero es que determine si lo que estoy haciendo realmente me está haciendo feliz o no, ¿vale? Que puede ser, mi trabajo me está haciendo feliz, mi pareja me está haciendo feliz, o esta relación que tengo, porque no necesariamente es que mi pareja me deba hacer feliz, ¿no? La relación que tengo me hace sentir feliz, la situación económica en la que me encuentro, el vivir en este lugar, qué sé yo, las amistades que tengo. Entonces, lo sano es, cuando yo me siento triste,
captar el mensaje. El mensaje es: Carlos, toma distancia, un escaneo profundo y, siendo honesto contigo, determina cómo antes. Si yo hago esas tres cosas, lo más probable es que voy a encontrar un chorro de información útil, ¿no? Bueno, estoy bien acá en este trabajo, a lo mejor donde no estoy muy bien es con mi familia, o a lo mejor con mi familia todo bien, donde no con mi pareja, o a lo mejor ahí todo genial, donde no con mis amigos, o con todo estoy súper bien, sin embargo no me siento bien conmigo, a lo mejor he dejado de hacer ejercicio, no como bien, no duermo lo suficiente. La tristeza no surge de la nada, es una señal, es como un foquito rojo que me está diciendo hay algo que no está del todo bien, ¿vale? Es como un dolor que de repente me da, no surge de la nada, es algo que no está funcionando del todo bien, algo que me lastimé o le debo prestar atención. Entonces, cuando yo hago eso, después de eso lo que me conviene hacer es identificar qué me dijo mi cerebro, qué encontré. Y la forma más sensata de hacerlo es escribiéndolo. ¿Por qué? Porque hoy lo tengo claro. Mañana medio se me empieza a olvidar y de aquí a un mes ya se me olvidó lo que encontré. Entonces lo escribo. Y luego, o si no lo quiero escribir, porque a veces escribir a mano para mucha gente, sobre todo los más jóvenes, es muy pesado, muy estresante, aburrido, doloroso, porque incluso les duele la mano, porque no están acostumbrados a hacerlo, no porque algo les falle. Somos producto de nuestras generaciones. En tu generación y en la mía, bueno, en la tuya un poco menos que en la mía, pues escribíamos a mano. En las nuevas generaciones escribir a mano ya como que es raro, ¿no? O se escribe a mano pero en electrónico, ¿no? Entonces, al final, la sugerencia siempre es: escribamos a mano. ¿Por qué escribir a mano? Porque eso ayuda a que el cerebro conecte todavía más con lo que estoy escribiendo y que después lo recuerde con mayor facilidad. Después de eso, conviene entonces hacer un plan para empezar a cambiar aquello que mi cerebro me indicó que quizá me conviene cambiar. No significa que lo voy a hacer de hoy para mañana. Imaginemos que yo me doy cuenta de que mi trabajo ya no me encanta. Quiero dedicarme a otra cosa, o quiero seguir en este rubro, en otra empresa o en otra institución. Probablemente no lo pueda hacer de un día para otro, salvo que tenga un buen guardadito o un sugar daddy o sugar mommy que me mantenga o qué sé yo, ¿no? Entonces, si es como tú y como yo, probablemente será un plan a hacer en algunos meses, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? Bueno, pues entonces empiezo a anotar ese plan para poder empezar a ir en esa dirección. Si yo hago eso, todo esto, la tristeza va a empezar a disminuir porque lógicamente le estoy haciendo caso. Claro. La gente lo que quiere, y por eso a veces es tan extraño, la gente lo que quiere es no mover nada, no cambiar nada, no analizar nada, bueno, primero no analizar nada, luego no cambiar nada, y que la tristeza disminuya. Pero ¿cómo va a disminuir si la tristeza comentarios surge? indirectas en redes sociales, ¿no? Claro, ahora pensando específicamente, oye, ¿qué tan benéfico es que yo externalice el cómo me siento, lo que pienso? A mí me parece que es mucho mejor hacerlo que no hacerlo. ¿Por qué? Porque probablemente al hacerlo puede que cuente con la suerte, que a veces es suerte, de tener a alguien a mi alrededor que a lo mejor me escuche, que a lo mejor vea eso como señales de ayuda, de petición de ayuda. Claro. Y que probablemente me permite que alguien me eche la mano, que a lo mejor me recomiende un buen libro, que a lo mejor me escuche, que a lo mejor me diga, oye, vamos a tomar un café y platicamos, o alguien que me diga, oye, te noto desde hace un rato que andas triste, que te recomiendo que vayas con mi psicóloga, con mi psicólogo, me ayudó a mí, qué sé yo. Entonces, el sistema nos hace creer que la gente que lo publica, pues es gente que está muy mal y que está doblemente mal por publicarlo, por escribirlo, por lanzarlo al mundo. A mí genuinamente me parece que eso es mejor que lo que habitualmente ocurre, que es la gente no dice nada y de repente lleva a cabo acciones para lastimarse o acciones que terminan lastimando a otros.
¿no? Afortunadamente en México no es tan común, sin embargo sabemos que en Estados Unidos cada mes hay acciones derivadas probablemente de la tristeza, del enojo, del miedo, que terminan lastimando personas, que terminan lastimando a otras que ni la deben, ni les conocen, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que por eso el nivel de suicidio en el caso de los hombres tiende a ser elevado, porque la mayoría de nosotros hemos aprendido a no hablarlo. O sea, yo puedo leer lo que publica la mayoría de las personas, tienen, las que más publican esto de cómo se sienten, de que se sienten tristes o no se sienten muy bien, tienden a ser mujeres. ¿Por qué? ¿Porque se sienten peor que los hombres? No, en general es porque las mujeres, digamos que han sido educadas para tener un poco de mayor habilidad para poder externalizar lo que sienten, tanto verbalmente como... Tenemos más permisos. Sí, más permiso, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que yo lo puedo leer y yo a lo mejor puedo decir, yo me siento igual o me siento peor. Sin embargo, ¿cómo lo voy a publicar yo? Y es más, a veces en ese enojo de que yo no lo puedo publicar, yo termino comentando ese tipo de publicaciones de una forma hostil, de una forma agresiva, de una forma crítica, cuando en el fondo a lo mejor lo que yo quisiera escribir es, yo me siento peor. Y te felicito por la valentía que tienes de poder externalizarlo públicamente cuando yo me da miedito, ¿no? Porque además de que me siento triste, pues tengo miedo, ¿no? Y estoy enojado. Entonces, si tuviéramos que decidir, yo, Carlos, si tuviese que decidir entre qué creo que es mejor, guardármelo o publicarlo en todas mis redes sociales, yo creo que publicarlo en todas mis redes sociales es mejor, porque es una petición de ayuda. Y a mí me parece que es mucho más inteligente una persona que hace 200 peticiones de ayuda que alguien que simplemente se lo guarda y cree genuinamente que nadie le está poniendo atención, que a nadie le importa, que su presencia no es relevante. Y a mí me parece que si esas personas hubiesen hecho algo similar, un poco como externalizar su sentir, probablemente hubiesen recibido ayuda. Okay. Que no necesariamente es una ayuda directa, a veces es una ayuda indirecta de, oye, vamos a platicar, te recomiendo a mi psicóloga, a mi psicólogo, oye, ¿todo bien? ¿Qué pasa contigo? ¿Me explico? A veces ese tipo de interacción salva vidas. Claro, sí, claro. Entonces, a mí, pero ojo, hemos interpretado, lo interpretamos al revés. Creemos que quien hace esos comentarios, pues solo se le gusta exhibirse, es demasiado sensible, no aguanta nada, es generación de cristal. A mí me parece que de hecho es al revés, es una persona lo suficientemente inteligente y valiente como para decir, requiero ayuda, y lanzar peticiones de ayuda, que lamentablemente a veces no encuentran esa ayuda. Entonces yo creo que a mí me parece que está muy bien, y creo genuinamente que pedirle a la persona que requiere ayuda que haga mucho más, que lo escriba bonito y que mande esos mensajes solo en ciertas redes a psicólogos, psicólogas. A mí me parece que a veces es como sobreexigirle a la persona que se siente mal. Y además, seguramente también si estás escribiendo cosas o estás intentando ver diferentes puntos de vista o diferentes redes sociales o explicarlo, exhibirlo, a lo mejor estás buscando tú mismo una forma de ser escuchado o de pedir ayuda porque no sabes cómo manejarlo uno solo, ¿no? Entonces, si estás, no sé cuántas veces también yo he escuchado de tías o algo así, ¿no? De que es que Juanito publicó una foto donde está todo de negro o está haciendo esto o está hasta de las heridas, porque creo que hubo una temporada, sobre todo en la época de los emos, de que se publicaban cómo los chicos tomaban fotografías de las heridas que se producían y cómo se siente, ¿no? Porque muchas veces creo que esto de las redes sociales nos ha permitido con las fotografías o con lo que publicas, los memes que compartes, las imágenes que compartes, es compartir también tus ideas, cómo te sientes, y es una proyección de lo que llevas dentro. Y eso implica también ver cómo interactúas con las demás personas y
cómo va siendo tu día, tu emocionalidad, y las demás personas que están a tu alrededor pueden ir analizando si te sientes bien, si te sientes mal, si necesitas ayuda, si no, y eso es parte de también estar en el foco, ¿no? Decir, ok, esta persona está bien o esta persona está mal, ¿no? Y creo que al final es una forma de ir monitoreando a las personas que están a tu lado. Claro, y a mí me parece que está súper genial porque en mi caso, por ejemplo, tengo 3 sobrinos, 2 sobrinas, un sobrino, ya adultos, jóvenes, y probablemente aumentaron mucho más de su vida a partir de ver sus redes sociales que de una interacción cotidiana. Y aunque la parte poco vieja en mí dice, no, es que eso no está bien, deberíamos más bien conversar cada fin de semana en una comida familiar y platicar. La realidad es que cada generación se comunica de forma diferente. Claro. Y al final no puedo yo exigirle a personas de otras generaciones diferentes a la mía que se comuniquen de la misma manera en que yo lo hago. En mi época, por ejemplo, era normal tener teléfonos en casa con cable. Y entonces tenías que encerrarte en algún lugar para poder hablar y el cable se veía y entonces te monitoreaban, oye, ya llevas 3 horas hablando, ¿no? Ahora ya no hay eso, ¿no? Ya puedes hablar directo desde tu celular sin todo eso. Y entonces es muy interesante porque cada nueva generación ve a la generación que le sigue como una generación que está mal, que todo lo hace mal, que deberían hacerlo como ellos lo hacían, ¿no? Y a mí me parece que esa es una excelente señal de que estamos envejeciendo, cuando empezamos a pensar que las nuevas generaciones lo hacen todo mal y que lo padre era como yo lo hacía o como lo hacían los de mi generación. Similar al chiste de, oye, ¿te acuerdas la estación de radio que ponía pura canción viejita, horrible? Ya pues, ¿qué crees que padre. Ya ponen música muy buena, ¿no? Muy moderna, porque es la que a mí me gustaba, ¿no? Entonces, creo que al final las nuevas generaciones se comunican de una forma distinta, externalizan su pensar y su sentir de forma distinta, y al final sigue siendo una forma que a mí me parece que es una buena estrategia que las nuevas generaciones tienen para pedir ayuda. Y creo que más que juzgar como algo inadecuado, convendría identificar que lo que están sintiendo o lo que están viviendo o lo que están experimentando, y a lo mejor pasarnos a saludar, ¿no? Y a lo mejor le tengo enfrente y me es difícil hablar persona a persona, y a lo mejor es más fácil pues mandarle un mensajito aunque le tenga enfrente y decirle, oye, que requieres algo, aquí ando, ¿no? Dejar la puerta abierta, esperando que en algún momento puedan cruzarla, quieran cruzarla, sepan cruzarla. Y creo que al final, si logramos entender cómo gestionar mejor nuestras emociones, empezando por ejemplo con la tristeza, que ya en el siguiente video hablaremos a lo mejor del enojo y a lo mejor en otro hablaremos del miedo, creo genuinamente que vamos primero a tomar mejores decisiones, como bien lo mencionaste, porque si yo logro entender, por ejemplo, si yo logro entender que ciertos alimentos no me hacen bien, tomaré mejores decisiones con respecto a qué alimentos consumir. Claro. E incluso, aunque no los modifique significativamente, probablemente sí voy a modificar la cantidad. Probablemente si tengo gastritis, comeré un poco menos de salsa. Y a lo mejor en determinado momento dejaré ciertos días de consumir salsa, ¿no? Entonces, aunque a veces parecen pequeñas modificaciones irrelevantes, a la larga terminan siendo significativas. Lo mismo pasa con las emociones. Si yo logro gestionar mejor mi tristeza, mi enojo, mi miedo, voy a tomar mejores decisiones, aunque sean chiquitas. Sin embargo, esa acumulación de pequeñas decisiones diferentes me va a llevar a un lugar distinto. Entonces, en primer lugar, eso me ayudará a tomar mejores decisiones conmigo mismo, conmigo misma. Y en segundo lugar, me va a permitir ayudar más a los que me rodean. Porque probablemente a partir de ahora, si todo va bien, luego de ver este video, la gente que lo está viendo ya no le dirá a quienes ve tristes, ya no les va a decir, no estés triste, ¿no? O no deberías estar triste, o ¿por qué estás triste si todo te va de maravilla? No llores. No llores, ¿no? Probablemente si todo va bien, la gente cuando ve a alguien triste le va a decir, comprendo que estés triste, ¿quieres platicar sobre ello? O se vale llorar,
llora, sácalo, ¿no? Yo a veces también lloro, o sea, va a ser una interacción diferente, y esa pequeña interacción diferente nos llevará a un lugar muy distinto. Entonces, claro, a mí me parece que por eso es tan genial, y por eso el sistema no nos enseña cómo hacerlo. Porque si yo me doy cuenta que no necesito comprar alcohol, drogas, cigarros, ropa, tenis, etcétera, para poder gestionar mejor mi tristeza, dejo de ser tan consumista. Y eso al sistema no le conviene. Claro. Por ese motivo prefiere pues que estemos siempre mal, ¿no? Porque al final termino siendo un mejor comprador para el sistema. Y como vivimos en un sistema capitalista consumista enfermizo, pues obvio, esto le conviene. ¿Cómo ves? Claro. De hecho, todo lo que me habías mencionado me recordó como un escenario pasado donde en alguna ocasión, por ejemplo, una persona que a lo mejor no sabe cómo gestionar las emociones y cómo se gestionan, hasta qué punto, pues, cómo podrías conversar con otra, ¿no? Cuando tú explicas a lo mejor un escenario o algo que te pasó, y que ya lo platicaste, que inclusive, no sé, ya fuiste a terapia y lo sigues manejando, hay cosas que te lastimaron mucho y que a lo mejor posteriormente el grado de tristeza que te genera ya no es tanto como el de antes, pero te va a seguir generando tristeza, o vas a tener esa herida, o un trauma te pudiera generar todavía una cierta emocionalidad, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me recuerda que en algún momento me dijeron, no, pero es que si estás llorando, me estás contando esto y te sientes así, es porque seguramente no lo trabajaste bien en terapia, o no lo hablaste, o no hiciste esto, y no hiciste el otro. Y yo, o sea, no saben, imagínense, si así yo me pongo ahorita es porque hace mucho tiempo no podía, o sea, estaba en un mar de lágrimas, o estaba en una situación totalmente mal, ¿no? O es como un duelo. Y esto a lo mejor lo podría ejemplificar muy bien con hace mucho tiempo. Mi abuelita, cuando yo estaba niña, me contaba que su papá lo habían asesinado, inclusive, y él falleció cuando ella tenía 15 años. Mi abuelita, a sus 83 años, lloraba cuando me contaba eso. O sea, ¿y cómo es posible que yo le diga, no, pues es que no lo has superado, o ya supéralo, ya pasó mucho tiempo, ¿no? Sobre todo porque asesinaron a tu papá, ¿no? Y cuando yo puedo decir algo que me dolió hace mucho tiempo es porque entonces yo no lo he procesado bien. Tendría que hacerlo sin dolor, sin tristeza en mi rostro, sin lágrimas. Creo que hay muchas personas que no han entendido que aunque yo pudiera ir muchos años o mucho tiempo a terapia, o que me gusten estos temas, no me voy a quitar el semblante de la tristeza, o no me voy a quitar mis lágrimas porque creen que con eso ya se superó. No, los duelos, la tristeza, hay cosas que se te dejan marcado de por vida y que siempre lo vas a tener. El duelo y la tristeza puedes ir viviendo con ellos y pueden aminorar, pero a lo mejor hay cosas que nunca se van a quitar. Hay tristezas que nunca se van a quitar. Hay traumas que nunca se van a quitar. Hay ideas que a lo mejor para otra persona, no sé, no significan nada, ¿no? Y que no, a lo mejor no te lastiman y todo, pero si a ti o a otra persona sí le están lastimando y en su momento le dañaron, no se le va a quitar. Y tienes que tomar la decisión, ¿sabes qué? Voy a dejar de hacerlo porque nunca lo vas o voy a alejarme de ti porque nunca va a funcionar, o voy a alejar de esta situación que yo viví, que es traumática para mí, porque para mí nunca me va a hacer sentir bien, y nunca me va a hacer sentir cómodo o satisfecho, o me va a producir alguna alegría. No, porque yo tengo este trauma. Entonces, creo que también hay una cosa que se te debe de aclarar con las personas, que la tristeza sí es importante, y es importante también aprender qué significa y qué vamos a lograr inclusive después de ir a terapia. No significa que lo vayamos a dejar de sentir, no significa que lo vayamos a dejar de percibir, de doler, o sea, no. Es aprender a vivir con ello y a minorar el dolor, pero pues la tristeza se va a quedar ahí. Claro. Sí, al final lo que se buscaría de alguna manera es que esa situación traumática, dolorosa,
triste, no impida que podamos tener en general una vida sana, una vida normal. Por ejemplo, si a mí me mordió de chiquito un perro, probablemente siempre que vea un perro voy a recordar eso, y no necesariamente significa que voy a patear a todos los perros que vea. Probablemente significa que nunca voy a adoptar un perro. Sin embargo, probablemente puedo adoptar un gato. O a lo mejor nunca adopto ni un perro ni un gato y sin embargo tampoco les hago daño. Cuando eso ocurre, digamos que podríamos argumentar que ya superé esa situación traumática. ¿Por qué? Porque no me impide hacer mi vida normal y al mismo tiempo no tengo por qué olvidar que los gatos o los perros no es lo mío, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, así con cada una de las situaciones, yo puedo vivir situaciones traumáticas que a partir de eso cambie mi forma de actuar solo en ese punto, en esa situación, y en todo lo demás tengo una vida total y completamente normal. Esta idea de que solamente si prácticamente lo olvido y dejo de sentir cada que lo recuerdo, lo platico, pues es absurda porque implica un poco como una idealización de lo que un trabajo terapéutico puede hacer. Un trabajo terapéutico no va a realizar eso, lo que va a hacer es ayudarte a que, aún con eso que has vivido, que has experimentado y que eso de vez en cuando genera ciertas emociones, aún con todo eso puedas tener un desarrollo y una vida normal, lo más sano posible, ¿no? Entonces, la única forma de que ya no sientas realmente nada sobre un tema en particular es que lo olvides. Y para que lo olvides, pues, te tendría que dar pues como amnesia, ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido. Sin embargo, como no se explica, como bien lo mencionas, ¿no? Pero ¿por qué la gente puede pensar algo tan absurdo? Pues porque nadie nos lo explica y porque el sistema de alguna manera nos hace creer que acudir a psicoterapia es como mágicamente, ¡pum!, se te va a olvidar ese periodo, esa situación, y ya cuando lo platiques, pues lo platicarás como si no te hubiera ocurrido a ti, le hubiera ocurrido a alguien más. Como ¿por qué? ¿No? Y es más, tampoco necesariamente es idóneo, porque a partir de ciertas cosas que experimentamos aprendemos y modificamos algunas cosas. Entonces, si yo me olvido de todo lo que me ha pasado, pues también me voy a olvidar de todas las lecciones aprendidas a partir de ese evento. No tiene sentido. Creo que lo que realmente tiene sentido es tener expectativas realistas, como bien lo mencionas, no significa que me voy a olvidar por completo de lo ocurrido. Sin embargo, voy a aprender a resignificarlo de forma tal que, sin dejar de lado que sí lo viví, sí lo padecí, sí lo sufrí, y que a lo mejor de vez en cuando, cada que se cumple cierto aniversario, cierta fecha específica, lo recuerdo y vuelvo a sentir, aún así he logrado hacer una vida lo más sana y normal posible. Eso es realmente el objetivo de la psicoterapia. Que habrá otras terapias que te venden la idea de que se te va a olvidar y tendrás amnesia selectiva. Bueno, pues cada quien, ¿no? Y lamentablemente no se regulan muchas cosas en México y entonces por eso es fácil que mucha gente pues termine vendiendo cosas que se conocen como productos o servicios milagro. Bueno, pues lamentablemente son estafas, ¿no? Y mucha gente en ese deseo de superar ciertos temas termina cayendo en ello. Entonces, a mí me parece que lo más sensato es entender que son eventos que probablemente toda la vida vamos a recordar, que quizá cada que recordemos y platiquemos vendrán emociones con ello, lloraremos un poquito, nos sentiremos enojados, con miedo, etcétera, y aún así lograremos tener una vida lo más normal y sana posible. Eso pues es una expectativa realista, y creo genuinamente que la psicoterapia, cuando se realiza de una forma adecuada, logra eso. Entonces, ya si alguien quiere algo más, pues a lo mejor no es terreno de la psicoterapia, es terreno de la religión o terreno de chamanes, hongos alucinógenos, qué sé yo. Desconozco otros áreas del conocimiento humano, y bueno, creo honestamente que si tenemos una expectativa clara de qué hace la psicoterapia,
desde el principio vamos a evitar frustración porque no le estaremos pidiendo peras al horno. Uh-huh. ¿Cómo ves? Sí, no, creo que es algo creo que a lo mejor estos temas, por ejemplo, en cuestión de la tristeza, dijeran, ay, eso te lo enseñaron de chiquito, ¿no? O sea, ¿para qué chingados vas a estar hablando de este tipo de cosas? No tiene el caso. Mejor me pongo a pintar la casa o algo por el estilo. Y la verdad es que simplemente en el día a día te das dando cuenta de cómo no funcionamos, ni siquiera tenemos una comunicación asertiva, porque no sabemos cosas tan sencillas como qué es la tristeza, cómo funciona, y cómo comunicarlo y cómo poder hablar con otra persona sin ser invasivo, inclusive pues violentar, porque a lo mejor es un grado de violencia el que puedes llegar a decir o hacer cuando le dices a alguien no llores, cuando le dices a alguien no sientas, cuando le dices a alguien estás mal por estar sintiendo esto. Y creo que es algo que hasta las personas que más quieres pueden llegar a decírtelo. Y yo ahora desde este punto y desde este lado sé y tengo que tener paciencia y tengo que aprender a tolerar, aparte de estar sintiendo esta emoción, tener conocimiento, decir, bueno, pero es que esta persona no sabe, ¿no? Y esta persona viene y creció desde otro lado y tengo que aprender a gestionar la emoción en la que estoy sintiendo la tristeza por el recuerdo y aparte entender y gestionar esta situación donde estas personas no tienen la conciencia y de por qué están diciendo esto, ¿no? Porque sé que no lo dicen a lo mejor de una manera mala, porque a lo mejor simplemente no les han enseñado estas cosas. Entonces, cae más peso sobre nosotros, pero otras personas que no saben que toda esta idea de las emociones y de cómo funcionan y por qué lo están diciendo los otros, qué peso para ellos todavía el doble, porque se sienten todavía el doble de mal, ¿no? Recae más el problema en ti de por qué sigas sintiendo esto, o inclusive te sientes más mal. Y eso es un problema de la sociedad y que tenemos que empezar a difundir esta información de por qué tendrían que estar haciendo o diciendo las formas de una manera diferente y dar más información de cómo funcionan las emociones y de que no es malo sentir tristeza y no es malo llorar y no es malo decir las cosas, inclusive pues, necesitamos comunicar las experiencias pasadas para poder tener mejores decisiones en el futuro y en el presente. Entonces, ¿cómo quieren que yo me exprese si no puedo sentir durante la expresión, no? Claro. Yo lo que siempre recomiendo, porque efectivamente la gente que en ocasiones más nos quiere es la que sin querer en ocasiones nos limita. Por ejemplo, nos dice no llores, no te sientas mal, mira, vamos a resolverlo así, ¿no? Y entonces al final todo eso termina coartando mi expresión de mi tristeza. Y se entiende, es gente que me ama, gente que genuinamente sufre con mi sufrimiento, empatiza conmigo y me dice lo que me dice porque genuinamente quiere que yo esté mejor. Entonces, yo siempre digo, quédate con la emoción que te quieren transmitir, no con el mensaje. No, obvio, una vez que ya van entendiendo lo que hemos platicado aquí, con algunas sesiones y con ejercicios que vamos dejando en psicoterapia, o que voy dejando en psicoterapia, yo siempre les digo, bueno, quédate con la intención, con la emoción que genuinamente te quieren transmitir, de te quiero mucho, estoy aquí para ti, me preocupa que no te sientas del todo bien, y no tanto con el mensaje, porque el mensaje tiende a ser un mensaje que invalida, un mensaje que coarta la libertad, un mensaje que reprime. Y por otro lado, también conviene tratar de identificar si la persona con la que en este momento estoy interactuando, creo que voy a seguir interactuando durante un buen rato, que puede ser mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana, mi pareja, etcétera. Creo que sí es conveniente, una vez que pasa un poquito esta emoción, conversar sobre qué hacer para futuras ocasiones. Un poco como decirle que yo sé que es como, le tengo aparte que enseñar, pues sí un poquito para que a la próxima no la riegue igual, ¿no? Por ejemplo, decirle a mi pareja, mira, cuando yo me sienta triste, no me digas no llores,
Cuando yo me siento triste, no me digas, ya no pasa nada. Cuando yo me siento triste, no me digas, oye, no exageres. Cuando yo me siento triste, lo que quiero que me digas es, entiendo cómo te sientes, llora todo lo que tengas que llorar, quieres platicar sobre esto. Literalmente decirle las frases que a mí me van a servir. Oye, pero qué pesado tener que hacer esto. Sí. Sin embargo, creo genuinamente que es mejor que cada que yo me pongo triste tenga que reinterpretar sus palabras y de alguna manera quedarme solo con la emoción y no con las palabras. O sea, me parece que si la interacción va a ser como constante, cotidiana, pues sí conviene un poquito como decirles, mira, esto la verdad no me ayuda, o mandarles a terapia y hacemos un break, ve a terapia, aprende cómo gestionar la tristeza del otro y luego regresas, porque así no me sirve, ¿no? O sea, se entiende como que de primera ocasión, la primera vez, pues dices, híjole, me dijo, no me ayudó, me quedo con la emoción, vale. Sin embargo, si se repite, quizás sí conviene un poquito como de tiempo, mira, no sé cómo lo gestiones con otras personas, conmigo es así. Y si no te late, porque igual se te olvida, te vale gorro, tiras de a loco, de a loca, pues gracias, no, así no me funciona. Y obvio, no vamos a buscar perfección, ¿no? Incluso yo, en ocasiones, yo que soy psicólogo, que trabajo esto, a lo mejor de repente he dicho, no llores, y luego digo, no, perdóname, por favor, sácalo, ¿no? Sí. O a lo mejor escucho la misma historia de mi madre contándome sus penas, y digo, ay, y yo digo, no, a ver, no va por ahí. Incluso yo, que llevo años trabajando en esto, de repente la riego. Sin embargo, se nota cuando me equivoqué, lo que en realidad quería decir es esto, a cuando es, la neta, lo que me dijiste, me vale gorro, yo siempre gestiono así, yo siempre digo esto, y sorry, ¿no? Ahí te va, ¿no? Es con cariño. No, así no. Así no nos funciona, porque sí se logra identificar cuando es una pequeña falla, un pequeño error, un sí quiero hacerlo como tú me sugieres que lo haga contigo, a cuando es pues me vale gorro, ¿no? Es como cuando dicen, pues mira, con todo respeto, ¿verdad? Sí te entiendo, pero ahí te va, quisiera ayudarte, pero con la pena, yo siempre lo digo así, yo soy muy directo, soy muy honesto, digo las cosas tal cual. Ese tipo de frasecitas, lo que en el fondo me están diciendo es, la neta, no voy a cambiar lo que digo, cómo lo hago. Ni por ti, ni por nadie más. Entonces, quizá esa es una bandera roja que nos dice, pues ahí no. Y que eso te lo puede decir tu papá, te lo puede decir tu mamá, tu pareja, tu amigo, tu amiga. ¿Qué hay que hacer? Tomar distancia. Claro. ¿Cómo? Sí, es algo que creo que es muy, 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 muy común en toda la sociedad, que es parte de aprender uno a gestionarlo, también tener más información acerca de estos temas, y que pues sí, que la gente más se involucre en saber cómo gestionar sus emociones y transmitir esta información es lo que va a hacer el verdadero cambio poco a poco. El que puedas tener más interacción con otra persona y que le importe el generar el cambio ya es un paso más, ¿no? Un paso más allá. Al final del día hay personas que les vas a importar y otras personas que no, pero la información mientras esté ahí sabrás en dónde depositar esta emoción, ¿no? Y cómo gestionarla. Entonces simplemente, aunque haya sido una persona que no esté en tanta interacción, o cuando estén más en interacción, la información les va a caer en los dos, y el que se sienta con esta emocionalidad va a entender más, ¿no? del tema, y vamos a poder gestionar también nuestra propia emoción y saber de dónde viene la otra parte, el mensaje, el por qué funcionó así, el por qué te lo dijeron de esa manera. Entonces, es parte de aprender a existir, es parte de aprender a convivir con otras personas, es parte de la vida, y de que podamos seguir dando pasos sin que nos afecte tanto lo que considera todas estas situaciones que nos vayan pasando, ¿no? Y pues sí. Sí, al final
parte de lo que buscamos con estos videos es tratar de ayudar a que la gente primero entienda cómo gestionarse a sí mismo y luego cómo gestionar la interacción con otros. Y creo honestamente que esta parte de las emociones es importante, no lo hemos aprendido en casa, no lo hemos aprendido porque probablemente nuestros padres no lo sabían gestionar de forma adecuada, y no porque algo les fallara, sino porque el sistema nunca les enseñó tampoco. Exacto, pero no porque se le olvidó, sino porque al sistema le conviene que no sepamos hacer esto. Y por ese motivo creo que sí conviene que, además de que sigamos haciendo videos en este sentido, pues a lo mejor de repente lanzar algún curso para poder ayudarle a la gente a hacerlo un poco más práctico, aunque recordemos, un curso, un taller, los videos no sustituyen el acudir a terapia de forma individual o de pareja o familiar. Esto es como cuando yo me siento mal y busco en Google qué me tomo para el dolor de panza, dolor de cabeza, dolor de espalda, qué sé yo. Pues obvio, eso no sustituye el acudir con un médico, ¿no? Con una doctora que me revise y me diga exactamente desde su expertise y profesionalismo qué me sugiere hacer. Y obvio, también acudir y que me recomienden algo y yo no hacerlo, pues tampoco me va a sanar, ¿no? Entonces, creo que al final con esto no queremos sustituir, con estos videos no queremos sustituir el que la gente acuda a ayuda profesional o a terapia o a psicoterapia. Sin embargo, pues confiamos en que podamos contribuir un poquito para invitar a la gente a que piense de forma diferente. Y como tú bien lo dijiste, pues todo esto es aprender a existir. Y claro, es un chorro de trabajo. Sí. Y es cambiar algunas cosas. Sin embargo, creo que al final, genuinamente, si nos empezamos a sentir mejor, pues sentiremos que tuvo sentido todo ese esfuerzo, ¿no? Entonces, pues ojalá el video de hoy, que tratamos de focalizarlo un poco más en la tristeza, ya hablaremos luego de enojo y de miedo, pues sea de ayuda para quienes nos están viendo y escuchando. Pues sí, pues muchas gracias, Carlos. Creo que me gustó mucho este capítulo. Creo que cuando hablamos de temas, a lo mejor no sé, creo que simple no es, pero son básicos. Y pareciera que la tristeza o las emociones es simple porque nos los enseñan desde el kinder, o nos dicen entre comillas lo que es, y son de las cosas más complejas que tenemos y que la sociedad debería de aprender. Y pues muchas gracias, espero que compartan esta información, nos ayudaría mucho como sociedad, nos ayudaría obviamente en este canal, y que nos pongan sus comentarios, que den like, que se suscriban al canal, y que pues para esto que crezca y que tengamos más formas de expresarnos, comunicarnos y dar esta información. Pues muchas gracias a ustedes por escucharnos, por haber llegado hasta aquí, gracias por compartir, y recuerden que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Les mando un besote, un abrazote, cuídense mucho.